Ellos van a hacer una danza jasídica que se llama Sadika Tamara.
creído en el Señor Jesús? Bien. Como ella ha creído en el Señor Jesús, nosotros lo vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la congregación dice: Sheila se congrega acá con su papá, su mamá, viene su hermano de visita que está en nuestra congregación, Diego. Así que estamos muy contentos por lo que estamos pasando en nuestra congregación. Y aquí está Noemí también, su papá, su mamá se congregan en mi grupo y estamos muy contentos de que hayan aceptado como padres que su hija se bautizara, que hayan dado el permiso. Estamos también queriendo decir que Noemí nos bendice a través de la danza de pandero y con ese ministerio está haciendo la obra del evangelismo. Ahora le vamos a preguntar, Noemí, ¿has creído en el Señor? De acuerdo a esta confesión, nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la congregación dice: ¡Amén! Es tu herencia, mi porción, tu carnera, es tu la parte, escogido, regalo que recibí, eres tú mi complemento, mi mejor momento, eres tú. Queremos contarles que la historia de el Etíope y Felipe tiene un final precioso. Dice que Dios hizo un milagro y arrebató a Felipe y lo mandó a otros lugares. Cuando lo lean lo van a encontrar. Y el Etíope avanzó con el Evangelio. Así que es un milagro que esperamos ahora que esté pasando en el corazón de cada uno de los que nos está visitando, porque realmente la obediencia o los pasos de obediencia que damos en el Señor tienen mucho fruto. ¿Amén? Bueno, le vamos a preguntar a Edith, la mamá de Sabrina, y tiene unos preciosos, Nadia Kevin y Brian Kevin y Juárez. Y están ellos, bueno, trabajando. La hija está manejando uno de los GBC como facilitadora junto con Ariel. Así que estamos muy contentos con la obra que está haciendo en cada uno de los hermanos que se están bautizando. Realmente Dios ha armado esta circunstancia. ¿Amén? Vamos a preguntarle a Edith, ¿has creído en el Señor? Sí. Amén. De acuerdo a la confesión que hizo Edith, la vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la congregación dice: ¡Amén! Es mejor estar un día
un servicio en un retiro, ahí donde cocinera para nosotros y nos ha servido muy bien. Un aplauso para María. Ella se completa en el grupo del pastor Carlos y estamos contentos porque sus hijos están acá, su hija Jessica. Estamos muy contentos con esta familia y sobre todo con María, que hoy le toca dar este paso de fe. María, ¿has creído en el Señor? Sí. Amén. De acuerdo a esta confesión, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la congregación dice: ¡Amén! Y así venía Jesús con sus discípulos, sabiendo él dónde iba a pasar la Pascua, la última cena que iba a transitar, con los que él había designado, entre los cuales se encontraba Judas, que lo iba a traicionar. Y así estaba la comida dispuesta. Y él tomó pan y lo bendijo. Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y nosotros esta noche vamos a hacer lo propio.
manera tal que allí donde cada uno esté, póngase a cuentas con el Señor antes de recibir, antes de tomar la cena. Vamos a pedir perdón por nuestras faltas, porque pecamos. Vamos a pedir perdón por nuestras transgresiones, nuestras omisiones. Allí cada uno incline su cabeza y haga lo que el corazón en este momento le está indicando. Señor, te damos gracias, Señor. Bendito seas, Señor, por esta vaga que hiciste en la cruz, Señor, nos limpiaste, Señor, de una vez para siempre. Porque no hay otro nombre en los cielos y en la tierra que pueda dar salvación, pago el pecado, Señor, y liberación de toda enfermedad y todo mal. Gracias, Señor, tu familia celebra tu conmemoración, Señor, como tú nos revelaste. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Santos, gracias. Todos juntos como un solo cuerpo comemos el pan. Después tomó la copa, dio gracias y se las ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por semejante sacrificio. Y nosotros vamos a continuar, Señor, con lo que tú nos ordenas.
personal, derramando su sangre por nuestros pecados, reconciliándonos con el Padre. Cuánto amor, Señor, hay, que lo que el mundo llama por tardanza en tus manos y misericordia, para que todo el mundo te alabe, Señor, para que todo el mundo reconozca sus pecados, Señor, y sean hijos, Señor, tuyos. Gracias, Señor, por tanto amor derramado en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por la obra maravillosa que hiciste en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estás vivo, sentado a la diestra del Padre, Señor. Gracias porque enviaste a tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Nuestro amor, Señor, es para ti. Nuestro gozo es para ti, Señor. Todo nuestro ser te pertenece. Gracias, Papá, por manifestarte en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Todos juntos bebemos de la copa. Hemos cumplido tu mandato, Señor. Y estamos felices. Porque sabemos, Señor, que tu presencia aquí es manifiesta. Sigue bendiciendo, Señor, estos momentos que estamos transcurriendo adorándote y dándote toda la gloria a ti, Señor. Prepara ahora nuestros corazones para recibir tu palabra, que podamos recibirla, Señor, con comprensión, con corazón abierto, Señor, para que tú nos hables. Vamos a estar abriendo la Biblia en Hechos capítulo 16. Hoy vamos a estar comenzando una serie de mensajes que tienen que ver con cómo servir al Señor en el gozo de su presencia, en el gozo de su poder. Y vamos a estar viendo el comienzo de la iglesia en Filipos, de cómo el Espíritu Santo va guiando el comienzo de esta hermosa congregación de una manera simple, de una manera sencilla, pero de una manera poderosa, en el cual el Señor va guiando los pasos que va llevando adelante el apóstol Pablo junto con su equipo ministerial. Y vamos a estar viendo en los sucesivos mensajes el desarrollo y la carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia de Filipos, que es conocida como la carta a la iglesia gozosa. En Filipenses el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hoy es común la palabra re en los chicos, ¿no es cierto? Estoy re bien, ¿no es cierto? O cosas por el estilo. El apóstol Pablo utiliza el mismo término. No le bastaba decir gócense en el Señor, sino le dice regocíjense en el Señor. Y como si el término le quedara corto, dice otra vez digo, regocijaos. Y uno puede decir, bueno, pastor, pero usted no sabe los problemas por los cuales yo estoy atravesando. Si usted supiera todos los problemas que yo tuve que enfrentar en esta semana, no me diría que me goce en el Señor. Quiero decirte que cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos que se regocijen en el Señor siempre, y les vuelve a decir que se regocijen en el Señor siempre, el apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma, sufriendo injustamente por predicar el Evangelio. Y cuando uno lee, como vamos a leer en esta noche, el comienzo de la iglesia en Filipos, se da cuenta cómo el apóstol Pablo vivía lo que estaba predicando. Porque en medio de los problemas y en medio de las dificultades, él se gozaba en el Señor. Y eso abría las puertas para que el poder del Señor se manifestase y para que Dios pudiese obrar a través de sus vidas para salvar vidas. Por eso en esta noche me gustaría que podamos hablar acerca de cómo llevar la obra de Dios en el gozo de Cristo, en el gozo del Espíritu Santo. Hace poco tiempo atrás tuvimos un retiro de líderes en el cual nos visitaba el pastor Marcelo Bazaro junto con su esposa Patricia, y nos hablaban acerca de cómo la iglesia allí en La Plata comenzó
Este joven era homosexual, era un peluquero que solamente tenía libres los lunes a las 9 de la noche para poder acercarse para ser discipulado. Y el pastor le dijo, ¿podrían ustedes hablarles de Cristo y discipular a este joven que solamente tiene libre a las 9 de la noche los días lunes? Y la esposa del pastor Marcelo Basaro, que en aquel tiempo no eran pastores, le dijo, sí, no hay problema, pastor, que venga a nuestra casa y nosotros le vamos a hablar de Cristo. Este muchacho fue a la iglesia, mejor dicho, a la casa de los pastores. Allí le hablaron acerca del Señor, entregó su corazón a Jesucristo y les dijo antes de irse, ¿puedo traer a algunos amigos la semana que viene para que también le hablemos de Cristo? Y aquí fue que 4 o 5 compañeros más vinieron a la casa de Marcelo y de Patricia Basaro y escucharon el Evangelio y entregaron su corazón a Jesucristo. A la siguiente semana ya eran 15 personas que estaban reuniéndose en la casa. Al mes siguiente ya había cerca de 25 o 30 niños que estaban los sábados en una hora feliz en la casa de ellos. Hasta que en algunos meses abrieron la iglesia que hoy están pastoreando, que tiene solamente 4 años y tiene más de 500 personas que se congregan allí. Y tienen más de 100 grupos celulares en la ciudad de La Plata y alrededor de 5 obras misioneras. Y todas estas obras y todas estas iglesias surgieron no a través de una campaña multitudinaria, sino a través del trabajo con una sola persona. Con una sola persona. Y hermanos, en este año nosotros estamos deseando que toda la iglesia pueda estar con Cristo en misión. Que todos podamos involucrarnos en los grupos que tenemos en las casas o aquí en el templo para poder compartir a Cristo, para poder predicarles y hablarles a otros que necesitan del Señor. Y en esta noche me gustaría que podamos ver este pasaje del comienzo de la iglesia en Filipos, que no es diferente al comienzo de las demás iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento. Salvo la de Jerusalén, las demás iglesias surgieron de una manera similar a la que vamos a leer, hablándole a una persona, convirtiéndose en una familia, abriendo un hogar en una ciudad. Y así como ese grano de mostaza es sembrado en la tierra y va creciendo hasta ser un árbol frondoso, el Evangelio es similar. Cuando nosotros nos ponemos en misión con Dios, podemos esperar que Dios nos use para llevar adelante su preciosa palabra y para llevar adelante su misión. Amén. Vamos a estar leyendo en primer lugar en Hechos capítulo 16, versículo 6 al versículo 10. Dice el pasaje, yo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, dice, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió. Entonces dejaron de lado Misia y llegaron a Troas. Allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicante le decía, pasa por Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. En primer lugar, lo que vemos es la importancia de la guía de Dios para hacer la obra de Dios. El apóstol Pablo tenía un rumbo en su ministerio, y ese rumbo era ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Tenía un norte en su ministerio que tenía que ver con predicar a Cristo allí donde Cristo nunca hubiera sido predicado, nunca hubiera sido anunciado. Y desde el mismo momento en el cual Dios llamó al apóstol Pablo, él tenía en claro que su ministerio era predicar a Cristo en las naciones
ante los judíos y también ante los reyes de la tierra. Cuando Dios llama y se convierte Saulo, el Señor le habla a un hombre de la iglesia llamado Ananías y le dice: instrumento escogido me es este para predicar el evangelio delante de las naciones, delante de los judíos y delante de los reyes de la tierra. Y en este norte el apóstol Pablo iba llevando adelante su ministerio, predicando el evangelio. Tenía un equipo ministerial, como lo hemos leído y lo estamos leyendo, con algunos compañeros que le acompañaban para llevar adelante el trabajo. Y nos dice el pasaje que iban a determinadas ciudades y por algunos motivos que ignoramos, en 2 oportunidades se nos dice que el Espíritu Santo no se los permitió. Fijémonos que ellos no estaban ociosos, porque no podemos estar ociosos en la obra del Señor. Ellos no estaban orando y preguntándole a Dios dónde predicar, porque eso es contrario al mandato de Jesús. Jesús dijo: vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y cuando ellos comenzaron a ir, el Espíritu Santo le iba indicando más exactamente dónde tenían que ir. Por eso en esta oportunidad Pablo, Silas, Timoteo, Lucas estaban en misión con Dios. Y en la medida que ellos estaban en misión con Dios, haciendo lo último que Jesús le había dicho, de predicar el Evangelio, entonces ahí el Espíritu Santo le iba indicando más exactamente dónde tenían que hacer la misión. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Muy bien. Muchos hermanos piensan que tienen que orar y hasta que no tengan una visión como la que tuvo Pablo, no van a hacer absolutamente nada, porque esperan la guía de Dios. Eso no es fe, eso es vista. Eso es esperar que Dios haga primero su obra para que nosotros de alguna manera podamos caminar de forma segura. Pero en la Biblia Dios se maneja de otra manera. Hay un mandato, hay una obediencia y hay una confirmación de Dios en la medida que nosotros obedecemos y un encaminamiento del Espíritu Santo en lo que nosotros tenemos que hacer. Y en este pasaje vemos que en 2 oportunidades el Señor no les permite. En primer lugar, el versículo 6 dice: cuando el Espíritu no les permitió proclamar la palabra en Asia, estos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió. No sabemos cuál es la causa por la cual no pudieron ir a predicar a estos lugares, pero ni sabemos la manera en que el Espíritu Santo le dijo no, pero ellos supieron que Dios le había hablado y que le había dado órdenes específicas de no predicar en esos lugares. Sin embargo, vemos que el Señor no deja a sus siervos sin guía y sin dirección cuando nosotros deseamos hacer y conocer la voluntad de Dios. El versículo 9 nos dice: allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicante le decía: pasa por Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo esa visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a predicar el Evangelio en aquel lugar. Dios les habla a través de una visión de un hombre de Macedonia, a través seguramente de un sueño en el cual le decía: pasa por Macedonia y ayúdanos. Dios habla, hermanos, cuando nosotros necesitamos su dirección y cuando Él desea que nosotros conozcamos su voluntad en un determinado propósito. Pero Dios habla de muchas maneras. Enrique Blackaby, en su libro Mi experiencia con Dios, va a decir: Dios habla a través del Espíritu Santo por medio de la oración, por medio de la Biblia, por medio de las circunstancias,
y por medio de la iglesia para revelarse a sí mismo sus propósitos y sus caminos. Y lo importante no es la manera en que Dios habla, sino lo importante es saber cuando Dios habla y saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Si vos te fijas en la Biblia, no hay dos veces en la cual Dios hable de la misma manera. A Moisés Dios le habló desde la zarza con fuego ardiente, que no se consumía. Y no le volvió a hablar de la zarza, le habló después de otras maneras. En este caso vemos que a Pablo le habla en esta oportunidad a través de una visión. En otras oportunidades le va a hablar a través de sueños. Y no se vuelve a repetir la manera en que Dios habla para que no hagamos una doctrina por la manera en que Dios habla. Y si Dios no habla de esta manera, entonces Dios no ha hablado. Dios puede hablar de muchas maneras. Lo importante es que nosotros seamos sensibles a escuchar la voz de Dios. Amén. A veces nos habla cuando estamos orando. A veces nos habla cuando nosotros leemos la Biblia y ahí el Señor nos habla. A veces nos habla a través de las circunstancias, porque las circunstancias también son cosas que Dios utiliza para hablar a nuestras vidas y para movernos a hacer la obra que Dios quiere que hagamos. A veces habla por sueños o por visiones. No importa cómo Dios habla. Lo importante es que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que aprendamos a entender lo que Dios nos está diciendo y aprendamos a obedecer. Pablo y Silas y el grupo de discípulos comprendieron que el Señor le estaba llamando a Macedonia y se fueron para aquel lugar justamente para unirse a Dios en lo que el Señor quería hacer. Cuando sabemos en dónde Dios nos ha llamado a servir, vivimos nuestra vida cristiana con gozo. Amén. Cuando sabemos dónde Dios nos ha llamado a servir, podemos entonces vivir nuestra vida cristiana con gozo. En segundo lugar, es importante ser sensible para ver dónde Dios está trabajando. Versículo 11. Nos embarcamos en Troas y fuimos directamente a Samotracia. Al día siguiente proseguimos a Neápolis y de allí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esta ciudad estuvimos algunos días. Un día de reposo salimos de la ciudad, llegamos al río donde se hacía la oración, y allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres allí reunidas. Entre las que nos oía estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicantes nos dijeron: si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí, y nos sentimos obligados a quedarnos allí. Cuando el apóstol Pablo, con su grupo de milicia que predicaban la palabra, llegaban a ciertas ciudades donde había sinagogas judías, lo primero que hacía Pablo para entablar conversación era ir a las sinagogas de los lugares y predicar a Cristo a través de las profecías del Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas. Para que en una ciudad hubiese una sinagoga tenía que haber al menos 10 varones judíos que pudieran ser parte de ella. Se ve que en Filipos no había 10 varones judíos, por lo cual había un grupo de oración de mujeres que se reunían al costado del río, a la orilla del río. Así que Pablo y Silas y Timoteo fueron allí y la idea es que esperaron el momento para entablar una relación, una conversación con estas mujeres para hablarles acerca de Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer: observar donde Dios está trabajando, ver las personas que tienen interés acerca de Dios. No estamos para pegarle con la Biblia
en la cabeza a las personas procurando que puedan escuchar el Evangelio. Estamos para ir y observar y ver donde Dios está trabajando. El Señor le había dicho que fueran a Filipos, pero todavía no sabía a quiénes le tenían que hablar del Señor. Y encontraron este grupo de mujeres. Y fíjense en lo que dice el pasaje. Dice: el Señor o el Espíritu Santo o Dios hizo que Lidia pusiese atención a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de Lidia para que pusiese atención en lo que Pablo estaba compartiendo, lo cual es la obra del Espíritu Santo para llevar a las personas al conocimiento de Cristo. Hermanos y amigos, si el Espíritu Santo no trabaja en los corazones de las personas, poniendo la inquietud espiritual para que busquen acerca de Dios, dice la palabra, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, salvo que Dios busque a la persona y que ponga la inquietud espiritual en su corazón para que preste atención al mensaje del Evangelio. La obra de conversión es una obra de Dios, en la cual el Espíritu Santo pone inquietud, da el arrepentimiento, la gracia del arrepentimiento, porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio, y es Dios quien da la gracia de la fe para que la persona pueda apropiarse de ella y pueda creer en Cristo con una fe salvadora. Y esto nos tiene que dar descanso a nosotros. Cuando hablamos de Cristo, cuando predicamos el Evangelio, cuando hacemos la obra de Dios, sea en las personas mayores, o sea en los jóvenes, o sea en los niños, tenemos que descansar en la gracia y en la obra del Espíritu Santo, que va delante nuestro tocando los corazones para que puedan arrepentirse, para que puedan creer y para que puedan convertirse. Por eso es importante mirar donde Dios está trabajando y unirnos a lo que Dios quiere hacer. Allí hay un grupo interesante de mujeres, no sabemos cuántas mujeres había, pero de todas esas mujeres, solamente una, Lidia, puso atención en lo que Pablo predicaba o hablaba y creyó en el Señor, junto con toda su familia. Amén. Fijémonos cómo comienza la iglesia de Filipos, cómo comenzó la iglesia en Corinto, cómo comenzó la iglesia en Antioquía, con una persona que se entrega a Cristo, con una familia que abre su hogar para que allí se pueda predicar el Evangelio, con una familia que se rinde al Señor incondicionalmente, y en ese lugar comienza esta obra y esta iglesia de Filipos. Hermanos, debemos volver a la sencillez del Evangelio. Debemos volver a creer que Dios puede usarnos para compartir la palabra y que Dios puede usarnos para abrir hogares donde podamos predicar el Evangelio. Esta iglesia comenzó en una casa, en la casa de Adela, cuando vivía su hermana Olga allí. Y en esa esquina comenzamos a visitar a esta mujer, que era como una Lidia, que quería escuchar acerca de Cristo. Le hablamos del Señor, permanecimos allí algún tiempo, luego le hablamos a los vecinos, y allí fuimos hablándole a uno y a otro, hasta que en el tiempo oportuno se estableció ya la obra, podríamos decir convencionalmente, con un local en donde podíamos reunirnos para predicar. Pero la iglesia comenzó en una casa. Y tenemos sueños para abrir iglesias nuevas en Ciudad Culta, en La Boca, en otros lugares. ¿Y de qué manera vamos a comenzar? De la misma manera en que Dios nos muestra en su palabra. Viendo familias, viendo corazones, viendo personas a las cuales podamos hablarle del Señor y ver la manera de compartir a Cristo de manera sencilla allí en el vecindario. En tercer lugar,
Vamos a estar leyendo el versículo 16 al 26. Sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Allí ante los magistrados dijeron: estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. La gente se agolpó contra ellos y los magistrados les rasgaron la ropa y ordenaron que les azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuvieran constantemente vigilados. Y al recibir esta orden, el carcelero los metió en el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. Y a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vemos que cuando nosotros hacemos la obra que Dios quiere que hagamos, siempre vamos a tener oposición. El diablo va a querer poner problemas, dificultades, trabas, obstáculos, para que nosotros no avancemos en lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos. En este caso, mientras ellos seguían en misión, yendo al lugar de la oración, donde estaban predicando a Cristo, dice que una muchacha con espíritu de adivinación venía tras ellos y los perturbaba. Los perturbaban públicamente diciendo una verdad: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Es interesante cómo Satanás muchas veces utiliza una verdad para perturbar y para confundir a las personas que están atentos a ese mensaje. ¿Cuántas personas que van al curandero o a la curandera, cuando le hablamos que no tienen que ir a esos lugares, porque detrás de los trabajos que se hacen o de la adivinación que hay espíritus demoníacos que se manejan y se mueven detrás de lo que esas personas hacen o dicen? Nos dicen: sí, pero a mí me dijo una verdad. Me dijo que mi marido me estaba engañando, pastor, y después resulta que mi marido me estaba engañando. O me dijo que iba a sufrir tal o cual dificultad y eso sucedió. O me hizo un trabajo y de alguna manera la enfermedad que tenía se me fue. Ayer en el trabajo donde trabajamos, generalmente siempre la aciertan con el número que juega. La otra vez cumplió año mi hijo y le preguntaron: ¿cuántos años cumplís? Tanto. Le jugaron y ganaron. Y cuando uno le habla de que no tiene que jugar porque en ese tipo de juegos también se maneja el enemigo, ¿no es cierto? Dice: sí, pero yo cada vez que juego, sueño con algo, el juego, gano. Bueno, acá vemos también que Satanás se disfraza como ángel de luz, porque proclamaba una verdad, y era la verdad del Evangelio. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el mensaje de salvación. Pero había un espíritu de lo que esta muchacha decía, y es más, esta muchacha estaba atada y esclavizada por un espíritu de adivinación
y estaba siendo esclavizada por sus amos. Y dice que el apóstol Pablo se volvió y le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo momento el demonio la dejó. Dios nos ha dado autoridad y poder para pisotear serpientes y alacranes y para vencer toda fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Amén. Qué amén pequeño. ¿Tienen miedo? Yo les he dado a ustedes poder y autoridad para pisotear serpientes y alacranes. Mirá que hay que pisotear serpientes y alacranes. Te lo querés pisotear, te muerde. Y para vencer toda fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Por eso cuando vamos a hacer misión con Dios, tenemos que tomar las armas y la autoridad que el Señor nos ha dado y orar en el nombre de Jesús y romper todo trabajo del diablo y tomar autoridad sobre cualquier lugar donde nosotros vayamos. Amén. Y vamos a un barrio donde hay brujos, lo que tienen que temer son ellos, porque vamos en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Por eso tenemos que tener fe, tenemos que tener autoridad, tenemos que entender cuál es el Señor de nuestras vidas y tomar autoridad sobre toda obra del enemigo y avanzar con el Evangelio, porque esta autoridad es la que Dios nos dio. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio no solamente vamos a tener opresión o ponerse en contra, dificultades que tengan que ver con la obra espiritual del diablo, sino también las personas, muchas de ellas, a las cuales el Evangelio le es contrario a sus intereses, van a querer venir en contra de nuestro ministerio. Yo siempre digo que el Evangelio aviva giles. Para los hermanos que son de otras comunidades por ahí no entienden, pero el Evangelio aviva giles o aviva personas ingenuas. Porque cuando el Evangelio llega a una persona, dice Jesús: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y por eso hay muchos hombres golpeadores o maltratadores o manipuladores que no quieren que su esposa venga a la iglesia. Porque el Evangelio abre los ojos a los que están en esclavitud. Y cuando Cristo te liberta y te cambia la mente y te cambia el corazón, no podés seguir haciéndole el juego a aquel que estaba oprimiendo tu vida. Esta muchacha fue libertada de estos hombres que la tenían esclavizada y que le daban ganancia con lo que ella hacía. Y hay muchas personas que están de alguna manera siendo atormentadas, están esclavizadas, están maltratadas por abusadores que les maltratan, les manipulan y hacen de ella o de ellos lo que quieren. Y cuando Cristo viene, y cuando el Evangelio viene a una vida, es para libertarnos de la esclavitud, para abrirnos los ojos para poder ver, para mostrarnos realmente la dignidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Hay muchos adolescentes que vienen a nuestra iglesia y que cuando los padres saben que vienen a la iglesia no quieren que vengan a la iglesia porque saben que se les va a abrir los ojos para ver muchos de los abusos y de los maltratos que sufren en su casa. Y muchas de ellas han sido libertadas por el poder del Evangelio, porque cuando Cristo viene a una vida, les liberta de la esclavitud. Aquí vemos cómo estos hombres se opusieron a Pablo y a Silas porque la fuente de su ganancia le había sido quitada. Y lo agarraron y lo acusaron injustamente y le dieron de palazos y le dieron de puñetazos y le dieron latigazos
y lo metieron en la cárcel más profunda, en el calabozo más profundo de la cárcel, allí donde estaba la humedad, las ratas, la suciedad. Le sujetaron con cadenas los pies en el cepo, y allí estaba Pablo y Silas, sufriendo por causa de Cristo, sufriendo por causa del Señor. Si nosotros hubiésemos estado en la situación de Pablo y de Silas, seguramente hubiésemos cuestionado al Señor. Señor, pero no me diste una visión de un hombre de Macedonia para que viniese a predicar aquí a Filipos, y vino a predicarnos el Evangelio, y ahora nos azotaron y nos golpearon y vamos a tener un juicio y nos metieron en la cárcel, tenían los lomos sangrando de los latigazos que le habían dado. Muchos de nosotros hubiésemos cuestionado la sabiduría de Dios. Algunos hubieran dicho, pero me confundí, me parece que me confundí cuando escuché la voz de Dios, porque ahora que estoy obedeciendo a Dios tengo miles de problemas. Sin embargo, justamente cuando servimos al Señor que vamos a tener problemas, porque es justamente a través de nuestros problemas que nosotros podemos servir a Cristo, y sin problemas no lo podemos hacer. Nos dice el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses: ahora me alegro, escuchad, ahora me alegro, no me entristezco, ahora me alegro de lo que sufro por ustedes por causa de Cristo, porque de esta manera voy completando en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Este es un pasaje que pocas veces se cita, pero fíjate lo que Pablo dice: ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque voy completando en mi propio cuerpo lo que falta del sufrimiento de Cristo por su iglesia. La obra de Cristo es total y es completa, y solamente podemos ser salvos por medio de su sangre y por medio de lo que Cristo hizo en la cruz en favor de los hombres. Pero ese evangelio tiene que ser predicado. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y somos llamados a completar la obra en el sentido de que tenemos que hacer nuestra parte para que las personas puedan creer en el Señor a través de la locura de la predicación. Y cuando vamos haciendo la obra de Dios, vamos completando de alguna manera los sufrimientos de Cristo, porque es solo a través de nuestro compromiso y de nuestro sufrimiento por llevar adelante la obra que Cristo nos ha encomendado, que podemos nosotros hacer que esa obra sea efectiva en las vidas de las personas. Amén. Pablo sabía que estaban allí con algún propósito. Sabía que Dios había permitido que ellos fuesen encarcelados con algún propósito. Y no se quejaban de Dios, sino que alababan a Dios y se gloriaban en Cristo. ¿Te imaginas? En la cárcel, en el calabozo más profundo de la cárcel, en medio de las cucarachas y de las ratas, lleno de humedad, con sangre en sus lomos, lleno de golpes, alabando a Dios a medianoche. Estaban de vigilia y se gozaban en la obra de Jesucristo y daban testimonio del poder de Dios. Amén. Por él cantaban: el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Por ahí cantaban eso. O por ahí cantaban: queremos darte gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien. Todo lo has hecho bien, Señor, incluso todos los males han sido para bien. No sabemos qué cantaban, pero alababan al Señor, glorificaban su nombre, se gozaban en Cristo, decían: Señor, estamos aquí con un propósito, porque vos nos trajiste a este lugar y nos diste la visión de un varón macedonio que buscaba ayuda
Y dice que el lugar tembló en medio de la alabanza y las puertas se abrieron. Y los presos escuchaban. Seguramente muchos de esos presos que estaban con ellos, a todos se les abrieron las puertas como símbolo o como imagen de que Dios estuvo obrando en todos los presos que estaban allí con ellos. Amén. Debemos gozarnos, hermanos, cuando Dios permite que suframos un poquito, aunque sea, para poder llevar adelante la obra de Dios en los corazones de las personas. Cuando vos apartás un poquito de tiempo de tu familia para hacer una visita, cuando vos apartás un poquito de tiempo de tu trabajo para ir a un grupo de bendición y crecimiento y para trabajar con Dios en su misión, cuando vos apartás un poquito de la siesta del sábado para colaborar con los chicos que están aquí para hacer deporte, cuando vos apartás un poquito de tiempo para ayudar en el merendero o para repartir un volante, estás haciendo un pequeño sacrificio que a comparación del gran sacrificio que Cristo hizo y de los tremendos sacrificios que hicieron estos hombres que fueron usados por Dios, es prácticamente una pequeña migaja de esfuerzo que damos para que la obra de Cristo pueda avanzar. En cuarto lugar y por último, Dios abre nuevas oportunidades para compartir el Evangelio. Versículo 27 dice: el carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaban que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia dentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y le preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. Y a esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa, les sirvió de comer. Él y toda su familia se alegraron mucho de haber creído en Dios. Amén. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablamos de que Dios permitió los sufrimientos de José para salvar vidas? Dios me trajo aquí, dijo José, para salvar vidas. Y Pablo y Silas fueron a ese lugar para salvar vidas. Allí podríamos decir que aparece el varón macedonio. Allí aparece este hombre necesitado de Cristo, el cual estaba pasando por una crisis tremenda, que se iba a suicidar. Pero gracias al ministerio que Dios le permitió llevar a estos apóstoles, este hombre pudo entregar su corazón a Jesús. Y él y toda su familia creyeron en Cristo, fueron salvos, fueron bautizados, abrieron su hogar y estaban muy contentos por haber creído en Dios. Amén. 2 familias ganadas en Filipos. Y allí comienza una gran iglesia que va a ser testimonio del poder de Dios. Una iglesia que se goza en las dificultades, sabiendo que en esas dificultades Dios está obrando para llevar adelante su misión. Yo en esta noche me gustaría, en primer lugar, hacer un llamado para aquellos que aún no han entregado su corazón a Jesucristo. Mira, acá hay alrededor de 100 personas, pero quizás hay una Lidia y hay un carcelero. Hay alguien que está en medio de esta multitud, pero que todavía no ha tenido un encuentro con Jesús.
Y en este día el Señor está llamando a tu corazón. Si Dios ha estado hablándote, si sientes que tienes necesidad de que Él perdone tus pecados, de que Él te salve, de que Él haga de ti una nueva persona, si sentís que Dios realmente quiere obrar en tu vida y en tu familia, yo en este día quiero animarte a que puedas entregar tu corazón a Jesús. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo. Te invito a inclinar tu rostro. Hoy es el día de salvación para tu vida. Si has venido a este lugar es porque el Señor te ha traído. El Señor dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y el que a mí viene, yo lo he hecho fuera. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si en esta noche crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha muerto en la cruz por tus pecados, y quieres entregar tu vida a Él, te invito a que ores conmigo esta oración. Dile, Señor Jesús, yo en esta noche creo que tú eres el Hijo de Dios, que has venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, yo abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres en mi vida, Señor, que perdones todos mis pecados, que hagas de mí una nueva persona. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir una vida de comunión contigo. Ayúdame a crecer en el conocimiento de ti. Ayúdame a crecer a la estatura de tu plenitud. Señor, también obra en la vida de mi familia, como lo hiciste en la vida de Lidia y de este hombre carcelero. Señor, entra en mi hogar, entra en mi familia. Oh Dios, obra con tu mano de poder y que toda obra del enemigo retroceda por el poder de Jesucristo.